Recuerda que tu apoyo es muy importante para este canal, así que no olvides apoyar este video con un like y suscríbete para más contenido. Hola amigos, bienvenidos a este especial del mes del terror. Como sabrán, las leyendas tienden a ser reinterpretadas con el paso de los años. Se van contando de generación en generación y entre ese proceso van sufriendo transformaciones, lo que provoca que el relato original se pierda y la reinterpretación tienda a ser la única historia válida. Sin embargo, en muchas ocasiones, el relato original es recuperado para la creación de películas o series de televisión. El proyecto de La Bruja de Blair es uno de estos casos. La macabra leyenda nos remonta al año de 1785 en el antiguo pueblo de Blair, en donde se relata que una rara anciana llamada Ellie Kewar se ganó la enemistad de sus vecinos y posteriormente la de todo el pequeño pueblo de Blair. Las personas relatan que a base de engaños, la anciana hacía que varios niños del lugar acudieran a su casa, en donde Ellie Kewar cometía los bizarros actos de extraerle sangre a los niños, presuntamente para ser usada en rituales satánicos o de brujería. Obviamente los menores relatarían lo sucedido a sus padres, mostrándoles las heridas que les había infligido la anciana. La noticia se esparció rápidamente en el pequeño pueblo de Blair. La mayoría de los habitantes se reunieron para iniciar el juicio contra la anciana Ellie, en el cual fue acusada de profesar la fe cristiana y practicar la brujería. El castigo que le impusieron fue atarla a una carretilla y abandonarla en el frío bosque que estaba cerca del pueblo llamado Black Hills, Colonias Negras. Normalmente las mujeres que eran acusadas de brujería eran quemadas, pero el pueblo de Blair estaba pasando por un invierno muy duro, así que el frío se encargaría de acabar con la vida de la anciana. Existe otra versión, la cual dice que la ataron a un árbol y que además le hicieron múltiples cortaduras en el cuerpo para que muriera desangrada. Algunas películas y videojuegos retoman esta última versión de los hechos. La tranquilidad no duraría mucho en el pequeño pueblo de Blair, pues un año después, en 1786, comenzaron a surgir desapariciones de niños. El caso fue alarmante, pues más de la mitad de los niños del pueblo desaparecieron ese mismo año. El temor se apoderó del pequeño pueblo de Blair, tanto así que terminaron abandonando sus tierras con tal de salvar sus vidas y la de sus hijos. El pueblo de Blair duró 38 años en el abandono. En 1824 fue fundado poco a poco por nuevos pobladores, pero ahora bajo el nombre de Burkittsville. Las personas desconocían lo sucedido años atrás. No se presentó ningún suceso extraño hasta 1825. Varios pobladores comenzaron a ver cosas raras en el río cercano al pueblo. No estaban muy seguros de sus avistamientos, pero narraban cómo una mano blanca solía salir del río. Tuvieron que investigar qué era aquello tan raro que solían ver. Durante la investigación, uno de los pobladores descuidó a su hija, la cual terminó sumergiéndose en el río y por más que la buscaron, nunca encontraron su cuerpo, por lo cual se dio por muerta. Esa agua del río era comúnmente utilizada por las personas del pueblo. Sin embargo, después de la muerte de la niña, el agua del río dejó de ser potable por una extraña contaminación. Un hombre hizo caso omiso a la advertencia, tomó agua del río y días después murió. También era habitual encontrar animales muertos cerca del río. Después de estos sucesos, las personas tuvieron mucho cuidado de adentrarse al bosque de Black Hills. En 1886, una niña desaparece, Robin Weaver.
y se envían a varios equipos de búsqueda, uno de los cuales se interna en el bosque de Black Hills. La niña finalmente apareció, sin embargo, el equipo de búsqueda que se internó en el bosque no regresó. Más tarde sus cuerpos son hallados con múltiples signos de tortura. La niña contaría y describiría a una anciana que se encontró en el bosque. Al parecer la forma en la que se desplazaba la anciana era levitando. Su aspecto era sucio y descuidado. Sin embargo, por alguna extraña razón, se portó amable con la niña. La llevó a una vieja casa en el bosque y la adentró al sótano. Le dijo que esperara, que ella regresaría. Pero las horas pasaban y pasaban. Anocheció y la anciana no regresaba. Esto asustó a la pequeña Robin Weaver, y mientras ella se encontraba en el sótano, la bruja de Blair se encontraba en el bosque matando al equipo de búsqueda que intentaba encontrar a la niña. Por el miedo y la extraña sensación que le daba el lugar, la niña decidió escapar por una pequeña ventana. Caminó a través del bosque con el miedo de encontrarla evitando a la anciana. Sin embargo, salió del bosque de Black Hills sin problemas y llegó al pueblo. Tal parece que la bruja de Blair quedó satisfecha con estas muertes, porque después de esto, el pueblo permaneció en calma. Mucho después, en 1940, 7 niños van desapareciendo gradualmente del pueblo de Baskerville. Un año más tarde, en 1941, un habitante del bosque, un ermitaño llamado Rustin Parr, el cual tenía una vieja casa en el bosque, acudía regularmente al mercado del pueblo, pero aquel día se comportaba de manera muy extraña. Entró al mercado del pueblo y comenzó a gritar: ¡Por fin terminé! Nadie pareció entender de qué hablaba aquel hombre. Hizo mucho escándalo y parecía que estaba loco, por lo cual la policía lo investigó y se dirigió a su casa. En dicha vivienda encontraron en el jardín los cuerpos de los 7 pequeños desaparecidos. Rustin Parr cometió estos asesinatos obligado por la bruja de Blair. Los torturó y los ató de una forma muy similar como habían encontrado los cuerpos de aquel equipo de búsqueda de 1886. Rustin Parr dijo que era la única forma de librarse del control de la bruja. Describió a la bruja de Blair tal y como la niña Robin Weaver había hecho en 1886, por lo cual aquella niña no mentía. Rustin Parr narró a la policía que bajaba a los niños de 2 en 2 a su sótano, y mientras mataba a uno, ponía al otro en la esquina mirando en dirección a la pared. No le gustaba sentir la mirada de aquel niño mientras mataba al otro. Desde entonces Rustin no volvió a ver a la bruja, así que supuso que ya se había librado de su control, pero un año más tarde fue ejecutado en la horca debido a sus crímenes. La película de la bruja de Blair de 1999 nos narra la historia de 3 estudiantes de cine. Tenían como objetivo realizar un documental de esta leyenda urbana del pueblo de Baskerville. Tenían planeado entregar este proyecto como tesis. En esta historia van entrevistando a varias personas del pueblo que les narran varios acontecimientos que ya he dicho previamente, como los asesinatos de Rustin Parr, la historia de la anciana Ellie Keward, y además se encuentran con el relato de una anciana llamada Mary Brown, la cual asegura haber visto a la bruja de Blair y les confirma que todas las leyendas son ciertas. Mary Brown describe a la bruja como una mujer suspendida en el aire, cuyo cuerpo está cubierto de un extraño pelaje. En el río logran encontrar a un par de pescadores que les confirman lo sucedido y lo narrado por la niña Robin Weaver, por lo cual los estudiantes son advertidos de no entrar al bosque, porque la leyenda de la bruja de Blair es cierta. Al llegar a Coffin Rock, un montículo rocoso al borde del riachuelo, Heather les habla a sus compañeros de la leyenda de Robin Weaver y lo que le sucedió a los hombres que trataron de encontrarla en el bosque, además de la forma en la que fueron encontrados sus cuerpos, la cual todo indica que practicaron algún tipo de ritual con ellos. Al siguiente día, los 3 estudiantes hicieron lo que se les dijo que no debían de hacer: adentrarse al bosque de Black Hills. Durante su viaje se encuentran con un pequeño cementerio indígena
con pequeños cairns. Estos montículos de piedra eran realizados para señalar varias cosas, entre ellas sepulturas masivas. Por otro lado, en América del Norte, los cairns pudieron ser utilizados para astronomía. Más noche, aquí pasa algo muy curioso con Heather. Es la única que se preocupa en respetar los cementerios. Accidentalmente uno de sus compañeros desordena un montículo de piedras y Heather trata de acomodarlo como estaba previamente. Incluso besa las piedras. Y esto es curioso porque en la historia de la película, uno de los primeros en morir es justamente Josh, quien tiró las piedras y no le importó para nada volverlas a acomodar. Al parecer, desde este momento la bruja de Blair ya estaba observando el comportamiento de las personas que habían invadido su bosque. Desde este momento la bruja de Blair comienza a atormentar a los estudiantes por la noche, con ruidos extraños que parecen venir de todas direcciones. Ellos piensan que están rodeados y que podrían ser un grupo de personas del pueblo o alguna secta rara de Baskerville que les quieren hacer daño. Sin embargo, los sonidos crepitantes que escuchan en la oscuridad suenan como si fueran animales. Existe la teoría de que la bruja de Blair puede controlar el bosque y todo lo que hay en él a su antojo, a los animales y las mentes de las personas que se adentran en el bosque. Esto le sucede justamente al grupo de estudiantes. Los tormentos de la bruja van poco a poco afectando su salud mental. Intentan regresar al vehículo, pero este ha desaparecido. El bosque ya no es el mismo. Es como si cambiara de forma para que se encuentren andando en círculos. Por esta razón se ven forzados a acampar. A la mañana siguiente descubren varios montículos de piedra que se encuentran rodeando su campamento. También aparecen aquí el símbolo característico de la bruja de Blair, estas figuras hechas de ramas de árbol colgando cerca de ellos. Esto se retoma en todas las películas de la bruja de Blair, sobre todo en la del año 2016, donde además se dan cuenta que están atadas con cabellos de ellos. Funcionan como una especie de muñeco vudú muy poderoso. La conducta de la bruja se hace más y más agresiva, y tal parece ser que le gusta jugar y atormentar a sus víctimas, sobre todo en la oscuridad. En la historia nos muestra cómo estos estudiantes van siendo asesinados uno tras otro. No se muestra la manera ni los cuerpos de ellos son encontrados. Sin embargo, cuando se da la desaparición de uno de ellos, Heather encuentra un pedazo de la camisa de su compañero Josh envolviendo piel, dientes y cabello. Esto indica que la bruja tortura a sus víctimas y que además es un ente muy sádico, pues en la noche hace que los gritos de agonía de su compañero se escuchen por todo el bosque. ¿Josh? Obviamente todo esto termina mermando más la mente y los ánimos de los dos sobrevivientes. Aunque Heather no logra obtener una imagen de la bruja de Blair, da a entender en una escena que tiene un avistamiento de la bruja, la cual la deja muy mal descolocada y temerosa. En la película del año 2016, solamente se puede ver la mano de la bruja de Blair, que coincide perfectamente con los avistamientos del año 1825, en donde varios pobladores contaban que veían una extraña mano blanca en el río, que fue muy probablemente la que ahogó a la niña en el río. Esta puede ser la única imagen que se tenga de la auténtica bruja de Blair, ya que en el filme del año 2016 se puede ver también a una criatura de extremidades muy largas y sin rostro, pero no se trata de la bruja. Puede ser que ella lo esté manipulando, aunque se dice que la bruja de Blair puede tomar diferentes formas hasta la de un ser humano, algo semejante a lo que realiza Pennywise. En los 3 filmes existentes de la bruja de Blair, siempre llegan a la casa abandonada del ermitaño Rustin Parr. Esa vieja casa era de él. Incluso en el primer filme, vemos como Heather llega al sótano donde Rustin Parr fue controlado por la bruja y mató a esos niños. Heather en ese lugar encuentra a Mike, su compañero, viendo hacia la pared tal y como el ermitaño Rustin Parr colocaba a los niños antes de matarlos. Existe la teoría
y que al parecer es la más acertada, que dice que la famosa bruja de Blair no es la difunta Ellie Kewar. Si bien para que una bruja obtenga sus poderes debe hacer trato con algún tipo de demonio o ente maligna, esto explicaría que detrás de los poderes de la bruja se encuentra un demonio muy poderoso y la bruja de Blair solo está siendo manipulada por él. Algo muy similar a lo que le ocurrió a Rustin Parr. Tuvo que matar para liberarse de este demonio maligno. Por eso se cuenta que la mujer irlandesa sentenciada por brujería es en realidad un títere más de una entidad mucho más poderosa y más demoníaca, en donde el bosque solamente sirve como un simple escenario, lugar en donde el verdadero mal existe. Probablemente todos los que se atreven a pasar una noche en Black Hills quedan atrapados en este lugar en donde el tiempo es eterno. Las criaturas que atormentan en el bosque bien podrían ser una de estas personas que jamás salieron del bosque y que ahora están siendo controladas por este siniestro mal. Se dice que el demonio es llamado Hekai Tomix y fue el responsable de controlar y poseer a otras personas, tal y como lo fue la vieja Ellie Kewar e incluso a Rustin Parr. Algo que también es muy interesante es que la vieja casa del bosque tiene marcadas varias inscripciones en Transitus Fluvi, además de manos de infantes pintadas en las paredes. El Transitus Fluvi es un alfabeto oculto consistente de 22 caracteres descritos por Heinrich Cornelius en sus 3 libros de filosofía oculta escritos alrededor del año 1510. Este alfabeto es una derivación del alfabeto hebreo y del alfabeto celestial creado en el siglo XV. Otra teoría que da explicación a lo que podría ser el ente maligno de la bruja de Blair es que es una criatura de otra dimensión. Se dice esto porque además de tener el poder de cambiar a su antojo el bosque de Black Hills, también es capaz de controlar el tiempo. Esto se ve reflejado en la tercera película, en donde Lime y Talia se pierden en el bosque y permanecen caminando en la oscuridad por 5 días. Al encontrar a sus otros compañeros, les comentan lo sucedido, pero ellos no sufrieron eso. Para ellos, el tiempo de la noche y del día tuvieron sus horas correspondientes. Sin embargo, al acampar, pusieron sus alarmas a las 7 de la mañana. Al sonar sus despertadores, salieron de sus tiendas de campaña, pero se llevaron una sorpresa al percatarse que seguía siendo de noche, a pesar de que sus relojes marcaban que ya eran las 7 de la mañana. Aquí también se confirman que las figuras hechas con ramas y atadas con los cabellos de aquellos que se atrevieron a adentrarse al bosque de Black Hills son muñecos de vudú muy poderosos. En esta película del año 2016, una figura que está atada con el cabello de Talia es partida a la mitad por su compañera Ashley, y al hacer esto, el cuerpo de Talia se parte a la mitad como si fuera una rama. Esta teoría de que el ente maligno tiene control sobre el tiempo también se ve reflejado en el reciente juego de la bruja de Blair del año 2019, en donde el personaje principal, llamado Ellis, es atormentado con estos cambios bruscos de tiempo dentro del bosque de Black Hills. También nos da a entender que se encuentra atrapado en otra dimensión diferente a la de sus compañeros, pues a pesar de que puede comunicarse con ellos a través de la radio y estar en el mismo lugar donde supuestamente se encuentran ellos, él no logra verlos. Los seres que lo atormentan en el bosque también se presentan con cuerpos amorfos de largas extremidades, como si estuvieran hechos por ramas. Al final Ellis termina siendo controlado por este extraño ente maligno o por la bruja de Blair, la cual lo obliga a matar, convirtiéndose ahora él en la marioneta encargada de llevar a niños o a personas adentro del bosque de Black Hills para poder sacrificarlas. Todo lo narrado en este video son datos de los más importantes y conocidos acerca de la mitología de la bruja de Blair.
20 años han pasado desde su creación y sigue siendo un tema de interés para millones de personas. Han surgido muchas teorías acerca de la Bruja de Blair, pero las aquí presentadas son las que mayor aceptación tienen por los fans de esta leyenda. Espero que me puedan dejar en los comentarios lo que ustedes piensan acerca de la Bruja de Blair, su propia teoría o algún otro dato que ustedes conozcan. La verdad sobre la Bruja de Blair. Como muchos de ustedes recordarán, a finales del siglo XX el género de terror estaba de capa caída. Habían existido 2 décadas de éxitos inolvidables que marcaron décadas y nuestras infancias. Fue una época dorada del cine de terror. Pero después de estos éxitos, ya no había mucha innovación. El último éxito de aquellos años había sido Scream, Grita antes de morir, de 1997. Y eso porque fue realizado por una mente maestra, como lo fue en su tiempo Wes Craven. Pero en 1999 surgió una pequeña producción que dio de qué hablar en todo el mundo por el fenómeno en el que se convirtió. Además de que fue la pionera en poner de moda lo que ahora se conoce como fan footage, metraje encontrado, en el cual supuestamente veíamos filmadas las últimas horas de una persona. Y también, claro, tenía todo este rollo de ser un documental falso. El proyecto de la Bruja de Blair fue un largometraje independiente de terror psicológico escrita y dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Como las personas no estaban muy acostumbradas a ver este tipo de películas recreando un documental falso, el público quedó impactado con todas las imágenes del filme. Se hizo viral en aquella época y la productora contribuyó a que también esto sucediera realizando campañas de publicidad, asegurando que el video fue encontrado y que la muerte de los estudiantes de cine había sido real. Como los actores principales, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael C. Williams utilizaron sus nombres reales para este filme y además de que eran actores muy poco conocidos, esto encajó perfectamente en las mentes de las personas creyéndose toda la historia y mitología de la Bruja de Blair. El filme fue recibido positivamente por los críticos y obtuvo $248 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la película más exitosa de todos los tiempos, tomando en cuenta, claro, la relación de inversión-taquilla. Tan solo invirtieron $60,000. Jamás ha sido posible repetir algo como la Bruja de Blair. Además, si por esto fuera poco, se realizó un documental falso del documental falso. Es decir, después de que se estrenó la película y para reforzar aún más la historia, se creó otro documental falso llamado La Maldición de la Bruja de Blair. Y en él se entrevistan a los que son disque profesores de los alumnos que habían muerto en el bosque de Black Hills. También salían noticieros ficticios hablando de la muerte de los estudiantes y te ampliaban un poco más el tema y los orígenes de la Bruja de Blair. Obviamente con todo este alboroto, los habitantes de Burkittsville no estuvieron nada contentos. Era un pueblo muy tranquilo, pero después de la película de la Bruja de Blair se convirtió en un lugar turístico que atraía a gente muy rara, satánicos o aficionados al ocultismo o cosas esotéricas. Lo que les molestó es que llegaban a invadir irrespetuosamente los cementerios y pues también causaban un poco de destrozos. El pueblo de Burkittsville se molestó tanto que incluso terminaron haciendo una página web, burkittsville.com, en la cual explicaban que ahí nunca existió ninguna leyenda y ninguna bruja, y narraban la real historia del pueblo de Burkittsville. Hasta la fecha, esa página sigue activa, así que le puedes echar un vistazo. En esta película, los 3 actores principales, que fue Heather, Joshua y Michael C. Williams, no sabían grabar, por lo cual todas las imperfecciones, desenfoques de cámara y movimientos bruscos sirvieron para hacer esta película mucho más real. Y bueno, también tenían muy poca experiencia como actores. Ellos sabían más o menos de qué trataba la película. Solamente habían recibido un guión de alrededor de 32 páginas, así que no conocían muy bien los detalles, y algunos guiones se fueron inventando al momento. Les daban el guión del día a los actores, lo estudiaban un poco y se ponían a grabar, así que la mayoría de las actuaciones fueron improvisadas.
Aunque déjenme decirles que en esta película sí hubo sustos reales. Para ponerle más realismo, la pequeña producción asustaba a los actores por la noche y se les dio la indicación de encender sus cámaras en todo momento, sobre todo a Heather Donahue, que fue la que más susto recibió. Incluso llegó a llorar de verdad por todo lo que le estaban haciendo. Por suerte para ella, la película se terminó de grabar en tan solo 8 días. Hay una anécdota de ella muy curiosa en la que cuenta que metió en su mochila un cuchillo escondido entre sus cosas, porque tenía miedo de que la fueran a violar en el bosque. Y era comprensible, eran 5 hombres y una mujer, e iban a estar alrededor de 8 días en medio del bosque. Nadie los iba a escuchar, porque como sabrán, hay actores y actrices que han sufrido acoso por sus compañeros o jefes, así que Heather fue bien preparada por si alguien intentaba ponerle una mano encima, cosa que no pasó. Lo de la historia del ermitaño Rustin Parr forma parte del videojuego que salió en el año 2000 llamado Blair Witch Volumen 1 Rustin Parr. En dicho juego descubres que el ermitaño estaba bajo la influencia de fuerzas de otro mundo cuando cometió los asesinatos. God willing, your God cannot help you now. We have all... De esta película de la Bruja de Blair hubo finales alternativos que fueron rechazados por la producción. Uno de ellos era la muerte de Mike. Otros finales rodados en postproducción y rechazados posteriormente incluían a Mike siendo ahorcado de cara a la pared con una figura de ramas, como la que todos se encontraron en el bosque. Ahora bien, después de este filme, el Departamento de Recursos Naturales del estado estadounidense de Maryland tuvo la decisión de salvar del derribo la casa en la que se rodó la escena final de la película. La casa tiene fácil unos 200 años y se encuentra actualmente en estado de abandono, así que al día de hoy aún es visitada por turistas, aunque se advierte que no entren por su mal estado. Pero la gente hace caso omiso. Lo que sí es un hecho es que actualmente está toda grafiteada. Hubo unos cuantos fallos y errores en la película. En la versión de DVD de la película, en el apartado de extras, se incluye una entrevista con los directores. En esta, ambos comentan que para las escenas nocturnas utilizaban unos trajes negros y después de dar las indicaciones de la toma antes de rodar, se colocaban en la cabeza unas luces rojas con el fin de que los actores pudieran localizarlos en la oscuridad y así evitar salir en la toma. Así que si prestan atención en las escenas de noche, verán cómo se llegan a ver pequeñas luces rojas, dando por lo tanto a entender que era uno de los directores. En otra escena se puede ver a un miembro de la producción al otro lado del río observando cómo se filmaba la toma. El antes y el después de la película. Después de la filmación, se pidió a Heather Donahue y a los otros 2 protagonistas que no aparecieran en ningún programa de televisión o en algún otro proyecto, ya que los productores habían hecho grandes esfuerzos publicitarios para asegurar que los eventos de la película fueron hechos reales. La promoción de la película fue tan convincente que la madre de Donahue recibió tarjetas de condolencia y llamadas telefónicas de amigos que creían que su hija estaba realmente desaparecida o muerta. Después del éxito de la película, Heather Donahue tuvo varios problemas y confrontamientos con varias personas que la tachaban de mentirosa por los hechos ocurridos en el filme, lo que también le ocasionó problemas para encontrar otro trabajo. Heather también participó en otra película independiente llamada Boys and Girls del año 2000. Actualmente Heather tiene 44 años de edad y lanzó un libro acerca de hierbas medicinales y vive de las producciones de su granja. En los últimos años se ha mantenido alejada de los medios de comunicación. Joshua Leonard es el que mejor éxitos ha tenido después de la película de La Bruja de Blair.
pues ha participado en más de 50 películas y series de televisión, aunque reveló que su salario en el proyecto de La Bruja de Blair era apenas de $500, pero su participación en la película lo ayudó mucho a iniciar su carrera como actor y como director. Actualmente Joshua tiene 44 años de edad y está casado con la actriz Alison Pill. Y si esta actriz te es familiar, es porque seguramente la viste en la película Scott Pilgrim vs. The World, en donde ella interpretó a Kim Pine. Michael C. Williams. De él se sabe muy poco de su vida personal. Después del filme, estuvo trabajando en algunos cuantos episodios de la serie La Ley y el Orden. Después de eso, se desempeñó como gerente del teatro Big Blue Door. Lo último que se supo de él fue en el año 2009, en donde se encontraba estudiando para ser un consejero vocacional, lo que aquí sería un profesor de primaria o secundaria. Las siguientes dos películas que hubo después, una en el año 2000 con el nombre de El Libro de las Sombras y la tercera del año 2016 simplemente llamada Blair Witch. La verdad no valen mucho la pena. De la segunda lo único rescatable son los primeros 4 minutos del filme, en donde vemos más o menos lo que realmente pasó después del éxito de la primera película. Muchos turistas que iban al pueblo y compraban cualquier cosa, hasta las piedras. Y la tercera es un poco más de lo mismo, no es un remake, pero está muy basada en el primer filme, solo que ahora ya cuenta con cámaras digitales de mayor calidad y también drones. Lo que podría llegar a ser interesante de esta película es la criatura que se encuentra en la casa del ermitaño, que de hecho fue el fuerte de la película y por lo que muchos acudieron al cine a ver este filme. Bueno amigos, llegamos al final de este pequeño video que fue dedicado a la mitología y a las películas de La Bruja de Blair. Espero que para ustedes haya sido entretenido sobre todo. Y bueno, a mí este filme me tocó verlo en su tiempo y sí, fue una bomba. Todo el mundo hablaba de esta película y era regularmente tema de conversación entre amigos o otra gente que también la había visto. Y obviamente como no teníamos más datos, todo esto lo dábamos por hecho real, así que este filme nos dio muchas horas de conversación. Con el paso del tiempo se fue un poco como abusando de esta fórmula y dejó de ser interesante, aunque antes de que eso pasara salieron muchos documentales falsos que al día de hoy muchas personas dan por hecho. Pero eso ya sería interesante hablar en otro video de documentales falsos que solamente van dedicados a entretener, cosa que está maravillosamente bien, pero han causado muchas confusiones a través de los años. Muchas gracias una vez más a mis Patreons que me han estado apoyando mes con mes y ya desde hace bastante, pues mucho tiempo. Realmente les agradezco mucho su apoyo. A Mike Hernández, Carmen Jones, Sebastián Vázquez, a David Peñas y a Invasor. Muchas gracias amigos y espero que este video les haya gustado y sobre todo les haya sido entretenido. Y si a ti te gustan estos videos también puedes apoyar en Patreon desde $1 y podrás ver los avances de algunos videos y algunos clips. Claro que esto siempre es opcional, así que si te gusta mi trabajo le puedes echar un vistazo a mi Patreon. Y bueno, yo me despido, que tengan una excelente noche. Bye bye.